Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. Estamos en tiempos de reformas económicos, sociales e institucionales que se vienen postergando, algunas de ellas desde el siglo pasado. Hay otras más recientes, pero todas de importancia, que por razones políticas fundamentalmente han estado siendo postergadas. Vamos a tratar de esas reformas porque el lunes ya está convocada la Asamblea Nacional para conocer la reforma a la Constitución, pero del conjunto de reformas que queremos hablar hoy. Así que vamos a hacer un alto, vamos a pasar unos mensajes y regresamos. Las reformas que ha propuesto el presidente de la República y el partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno, responden a un orden de prioridad que esta institución y su líder, el presidente Luis Abinader Corona, se impusieron y anunciaron al país desde la campaña. No debe sorprender. ¿Por qué inicia por la reforma constitucional y por qué ya esa reforma está en camino de aprobación a partir de la convocatoria este lunes de la Asamblea Constituyente, revisora de la Constitución? Porque el gobierno sabe muy bien que esta, que es una reforma política, iba a tener la resistencia de la actual comunidad política opositora, de todas, porque muchas de ellas se han hecho expectativas con respecto a la actual constitución para los fines de uso futuro, postergarse más allá de lo que dice la misma constitución en el poder, tratar de recuperar terreno perdido, etcétera, como es el caso de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, que aunque tuvieron 20 años de poder, van a completar 8 fuera de él, en situación muy difícil porque están bastante afectados por contradicciones internas. Por eso no es sorprendente que anuncien que van a hacer resistencia en el mismo Congreso, aunque no tienen la real posibilidad de contener las reformas, porque no tienen representación suficiente para ello, y saben muy bien que el gobierno sí tiene la mayoría absoluta, o sea que puede materializar las reformas. La reforma política debe ir primero, y así lo ha correctamente identificado el gobierno, para que entonces las demás, que también son conflictivas porque cambian estructura y forma de administración pública e impactan la economía, esas deben ir paso a paso. Estamos hablando de una docena de reformas que están proyectadas a conocerse y aprobarse en por lo menos año y medio, lo que resta de este y todo el año 2025. Ya les dije que la reforma constitucional tiene el sello de una reforma política. Las demás son económicas y sociales. ¿Cuál debe seguir a la reforma constitucional que ya está en marcha y que persigue, entre otras cosas, poner un candado definitivo para que no se vuelva a convocar en el futuro a una asamblea constituyente para cambiar las regulaciones con respecto a los periodos presidenciales? Es lo fundamental. También busca, de alguna manera, reforzar la independencia del
el Ministerio Público y de todo el sistema de administración de justicia. Son los dos grandes objetivos que están allí. Pero vayamos ahora al resto de las reformas. Las hay tan importantes como para por primera vez tocar el centro mismo del sistema fiscal y tributario del país. Las hay también para tocar las bases originales de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El Código de Trabajo tiene muchísimas décadas sin tocar, y otras que hablan de fusiones de instituciones de la administración pública que deben ser sometidas a una racionalidad mayor que la actual. Además de otras reformas, como el subsector eléctrico, donde probablemente se tenga que operar con creatividad para poder salir del marasmo en que se encuentra el subsector eléctrico. Hay otras, como el Código Procesal Penal. También hay que darle solución a eso, que tiene más de un siglo de existencia. Entonces, bueno, ese es el grupo de reformas. Pero vámonos con la constitucional primero. Vamos a liberarnos del efecto político que esto tiene para entonces entrar a las otras. De eso queremos hablar en la segunda parte del programa. Vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y regresamos. Bueno, a la reforma constitucional, que ya está más o menos sobre ruedas, contando con la mayoría absoluta de que dispone el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso, deberá seguir la segunda más problemática de todas las reformas planteadas, que es la reforma tributaria y fiscal. La única reforma a fondo que se ha hecho en toda la historia del país a la reforma, al sistema tributario y fiscal está señalada como la de 1990, que hubo que aplicarla por decreto, porque el doctor Balaguer sabía que si la repetía tal cual al Congreso, no iba a poder pasarla en razón de los grandes compromisos que habían hecho muchos de los representantes, tanto diputados como senadores, con los grupos de poder que tenían un control casi absoluto de la economía. Y esa reforma en sí misma estaba disponiendo la apertura de la economía y del mercado, por tanto, a la competencia extranjera. Y al mismo tiempo, oigan esto, liberando los precios. Entonces eso, que ya eran ganancias que tenían los sectores poderosos del 1968 hasta el 90, aunque eso debió concluir en el 1988, porque era por 20 años, ellos no querían desprenderse de eso y estaban todos a una para contenerla. Entonces, ¿qué hizo el presidente Balaguer? La comenzó a aplicar por decretos leyes y resoluciones de la Junta Monetaria y de otros órganos del Estado. No fue sino en el 1992 que se aprobó esa profunda reforma tributaria y fiscal que abría el mercado, desregulaba los precios y le creaba también fuentes más claras, más específicas de ingreso al Estado. Más luego se intentó otras reformas, pero fueron parciales y nunca tocaron el fondo como esta que se propone ahora, o que ha anunciado el gobierno que se propone ahora, porque todavía el texto definitivo del proyecto de reforma no se conoce. Sin embargo, aunque no se informa mucho de eso al público, ha habido un trabajo intenso de órganos públicos, incluso algunos legisladores,
para la conformación del anteproyecto que viene ahí. Inmediatamente se apruebe la reforma de la Constitución, viene entonces, en segundo lugar, entendemos nosotros, la reforma tributaria y fiscal. ¿Qué se propone esa reforma? Bueno, incrementar de 1 a un 2% del Producto Interno Bruto a los ingresos del Estado, porque en este momento solo recibe el 14.5% de todas las riquezas que crea la economía dominicana. Eso es insuficiente y se queda muy por debajo de la media latinoamericana, que está entre 18 al 20% del Producto Interno Bruto, que es lo que le ingresan al Estado de las economías del resto de las Américas. Hay otra que es mucho más, como en, en Canadá, por ejemplo. Pero vamos a decir que el Estado quiere 2 puntos porcentuales. Lo deseable fueran 4 para llevarla a 18. Pero parece ser que el gobierno sabe que un 4% tendría que ser muy disruptivo de la actual estructura económica y que pudiera incluso llegar a afectar a la clase media y a los sectores de bajo ingreso. En una economía donde la inequidad es lo que trasciende, aquí lo más importante de todo es la inequidad. O sea, la forma dispareja como se distribuye la creación de riqueza, que se concentra en los estratos más altos y derrama muy poco hacia abajo, hacia clase media y el sector puramente trabajador del país. Entonces, por esa causa, lo que se está planteando es reducirla a 2 puntos porcentuales, llevarla de 14 a 16,5, 17% por el momento. Y llevarle un periodo incluso escalonado, no de golpe. Entonces ya los sectores poderosos todos están preparándose para resistir, porque esto, como todos sabemos, tiene que ir a vistas públicas, de discusiones, de búsqueda de entendimiento, que no consenso, porque ya si se entrega el proyecto de ley ya no quiere decir que se buscó consenso, sino que se oyó, que fue lo que hizo el gobierno, oír a cada sector. Si se mete en un asunto de consenso no va a llegar nunca, va a pasar lo que ha acontecido desde el siglo pasado, que se convoca al Consejo Económico y Social para buscar consenso y nunca se consigue y se retarda todo y se pierde el tiempo, porque las cosas tienen su tiempo y este es el tiempo de reforma, su oportunidad. Siendo así las cosas, nosotros prevemos que inmediatamente se apruebe la reforma constitucional, probablemente tome buena parte de este mes de octubre, inmediatamente se dará a conocer el texto. O sea, se introduce al Congreso el proyecto de reforma tributaria y fiscal. Es importante porque esta reforma, como les digo, viene a continuar la reforma del 92, que fue en el 92 que finalmente se aprobó la gran reforma tributaria del país, que abrió el mercado, como les dije. Esta no lo va a cerrar de ninguna manera. Eso desearían de los empresarios, pero saben que ese es un propósito ya fuera de tiempo y que no conviene a una economía que ya se acostumbró a vivir abierta y a crecer abierta, no cerrada. Se están preparando los grupos, hay muchos de ellos, sector, por ejemplo, turismo, que dice que a pesar de que tiene 50 años de exenciones, no quiere ceder. Sector zonas francas. Hay grupos empresarios que reciben todavía exenciones directas, fundamentalmente de combustibles y otras protecciones que no son justificables ya. Es evidente que por ahí vienen recortes importantes por esas 3 zonas que les mencioné.
Yo no me decantaría por reformular el impuesto a la transferencia de bienes industrializados del INTEBI. Yo lo dejaría en 18. Porque si Dios brega aplicarle el 18 y fue hasta bastante complejo, ¿por qué crear ahora gradaciones de 18, 16, 14, según la actividad? No, dejémoslo en 18, que ya las estructuras recaudadoras del país están bien entrenadas en eso. Incluso ese 18 puede incorporar algunas actividades, pero no todas las de comercio que libera. Por ejemplo, los alimentos. En una sociedad donde el salario mínimo promedio es 19,000 pesos y la canasta alimentaria básica mínima es de 45,000. O sea, los 19,000 no alcanzan ni para la mitad del costo de la canasta alimentaria y de servicios mínima. No se puede pensar en crear más cargas. Tenemos una clase media emergente importante. La pobreza del país se redujo en 4%, la pobreza monetaria. De 24 o 22 debe estar en 18. Estamos mejorando, pero está en el límite. Si usted a esa clase media baja le crea alguna carga en este momento, la va a bajar a la pobreza otra vez. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Una vez se aprueba entonces la reforma monetaria, viene entonces probablemente inmediatamente después lo de la fusión. Y ahí, o quizás, porque hay otra que se cae de la mata por su importancia, la reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esas dos van a estar compitiendo en cuál de las dos entra primero. La de la fusión de los ministerios y departamentos que relacionados con la asistencia social, o, como les digo, la del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Dadas las cosas de esa forma, yo creo que luego de poner a prueba la capacidad de nuestros legisladores para aprobar reformas de fondo, como va a ser esta reforma constitucional más la reforma tributaria y fiscal, entonces vendrían las demás según lo oriente el buen juicio. Lo que sí es cierto es que cuando lleguen las fiestas pascuas, que todos sabemos que paralizan toda la actividad nacional, ojalá que por lo menos tengamos el texto ya conocido de la reforma tributaria y fiscal, porque y que tengamos ya aprobada, lógicamente, para este momento, en la reforma constitucional ya libre de pecado. Pero la reforma tributaria de seguro que va a entrar al Congreso en noviembre y se va a prolongar un poco más. Ojalá la tengamos antes de Navidad para comenzar el año con el resto de las reformas que son básicas. Hay que organizar el país, hay que modernizarlo y tenemos que confirmar que somos la nación de la región con mayor vocación para salir del atraso de todas las que habitan en esta Centroamérica y Caribe. Así es que eso es lo que queríamos decir esta semana. Será hasta otra ocasión.